de esta manera, esto sería un ejemplo del modo de resistencia número 2 que ya explicamos, la resistencia estructural al cambio. Su estructura organizacional está diseñada de tal manera que reduce la oportunidad en una comunicación significativa en dos sentidos. También pudiera usted reflexionar. De hecho, nunca se les ha preguntado a los empleados sobre lo que ellos piensan acerca de nuestra organización. Simplemente no se hace. Este es un ejemplo del tercer muro de resistencia, la resistencia cultural al cambio. Pudiera haber una tradición de muchos años o cultura de trabajo en su organización que nunca ha tomado en cuenta las opiniones de los trabajadores. Y en su último intento por evitar tener que realizar esa reunión con sus trabajadores, usted le dice a su consultor que, además, para realizar la reunión pudiera ser exigible traer a un representante del sindicato. Si esto fuera cierto, sería un ejemplo del muro de resistencia número 4, el que se refiere a restricciones ambientales o externas al cambio. Pero afortunadamente su motivación para el cambio es muy fuerte. Su jefe quiere hacerlo y por lo tanto usted con valentía baja al piso de los trabajadores para realizar la reunión sugerida con la esperanza de que su consultor sabe lo que está haciendo. Y esto nos lleva a una tercera y última lección que he tomado de Tolstoy. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Señores directores, conózcanse a sí mismos. Asegúrense que no le están pidiendo a sus empleados hacer los cambios que usted no haría consigo mismo. En resumen, he intentado con mi exposición explicar la etapa inicial de un proceso de cambio, el cómo predecir e identificar la resistencia al cambio. He sugerido también algunas estrategias que ustedes pueden aplicar en la práctica para ayudar a reducir la resistencia. Esta es solo la primera etapa de un proceso de cambio, pero si hay errores aquí, le repercutirán fuertemente a lo largo del resto del proceso. Y finalmente, para quienes les interese conocer más sobre el proceso complejo de cambio, les recomendaría una obra que yo utilizo como apoyo en mi actividad consultora instruccional intitulado Liderando el Cambio, escrita por John Cutter. Espero que mi presentación les haya sido útil y espero sus amables comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Dr. Golden. Ahora vamos a dar paso a la segunda sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta que nos llega de Costa Rica vía fax, del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, de San José, Costa Rica. La pregunta viene de la siguiente manera. ¿Cuáles son las políticas por seguir por los países que condonan las deudas a países en vías de desarrollo para que estos se nivelen en la globalización? Ahora, entonces, ¿cuáles son las políticas si existe corrupción en diferentes niveles organizacionales? O sea, que después de que se haya perdonado la deuda a los países, si continúa la corrupción, ¿cuál va a ser la política que van a seguir estos países que han perdonado las deudas? Bueno, pienso que hay dos maneras de manejar esto. Una de ellas es lo que se llama la forma fea, es de poner condiciones para el perdón de la deuda. Cuando los países acreedores, prestamistas quieren perdonar deuda, entonces pueden imponer ciertas condiciones que a veces son muy duras para los países que deben, los deudores. La otra forma de actuar es tener un uso específico para los fondos, es decir, que van a perdonarse, es decir, esos intereses que se deben pagar, esos fondos, tienen que obligadamente ser dirigidos a ciertos propósitos, trátese de 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, y debemos ver un progreso en algún sector y ver un resultado tangible, ver que realmente ese dinero se invierta en tal sector o en tal otro, y verlo para asegurarnos de que y ver que esos dineros, en lugar de ir para obras, no vayan a ir a satisfacer ansias de personas individuales o personeros de gobierno o administración, y que la corrupción siga adelante, o por ejemplo también de hombres de negocios. Así que es necesario identificar de qué corrupción se trata, qué tipo de corrupción, para poder reducirla al mínimo. Lamentablemente lo más difícil es cuando hay que reducir corrupción a nivel gubernamental, eso es más difícil. La siguiente pregunta nos llega de Brasil,
del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial en Puerto Alegre, estado de Río Grande del Sur de Brasil. Adelante, Brasil. Buenos días. Muy buenos días. Nuestra pregunta es ¿cómo será el futuro de las sociedades que no tengan condiciones de acompañar las transformaciones de la globalización? ¿Qué vamos a hacer con las empresas que pueden no tener los recursos internos para mantenerse al paso de las organizaciones, de los cambios, para seguir el ritmo de los cambios? Bueno, vuelvo a la educación. Regreso al tema de la idea de la importancia de la persona y vuelvo también al tema, recalco que no hay que desechar lo que hacemos que esté bueno. Tenemos que elegir lo que nos conviene conservar y lo que debemos adaptar. Y esto es lo que debe hacer la administración de una empresa, ver cuáles son las oportunidades y observarse a sí mismos, analizarse en el seno de la organización. ¿Cuál es la pregunta básica que hay que hacerse? ¿Cuáles son las estrategias que debemos seguir? ¿Y cuáles son los recursos que debemos generar para lograr esos cambios que queremos? Uno de los recursos más importantes para las empresas y las organizaciones son los recursos humanos. Por lo tanto, educando a nuestro personal, entonces nos abrimos la organización para que cuando lleguemos a los cambios que queremos, a la medida del cambio, que hagamos no será algo penoso, difícil, doloroso, sino que se realice tranquilamente y los recursos se asignan como es debido. Me gustaría recomendar cambios graduales, no súbitos ni completos. A nivel de los empleados de las organizaciones, hay éxito cuando se inicia un pequeño proyecto y así poco a poco se van introduciendo cambios paulatinos para ir logrando la meta a mayor plazo. La siguiente pregunta nos llega de México, de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, estado de Puebla, México. Adelante. Buenos días. Buenos días. Estoy hablando de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco en Puebla, México. La pregunta es, ¿qué sugiere para que las organizaciones educativas empresariales puedan apoyar a los egresados del nivel universitario para enfrentarse al cambio de una vida estudiantil a una laboral? Gracias. La educación continua es algo importante que todas las universidades pueden utilizar y tienen los recursos para hacerlo. Hay que tratar de reforzar el hecho de que la universidad no termina cuando uno egresa de la universidad. Hay que continuar preparándose, sobre todo con los cambios tecnológicos. Así que del momento en que la persona sale de la universidad, en que egresa, en que se gradúa, también tiene que saber que no puede dejar a un lado la universidad ni la institución que lo graduó, sino que al contrario tiene que mantenerse en contacto. Y esto ayuda en la transición. La siguiente pregunta llega de México, la Universidad de Occidente Los Mochis, Sinaloa. México, adelante. Aló, México. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Por qué piensa usted que las instituciones educativas son tan resistentes al cambio si se supone que son promotoras del desarrollo? Esa es una pregunta. La otra es, ¿cómo usar más la inteligencia artificial en la educación? Gracias. Doctor Golden, por favor, toma usted la primera y doctor Javier tomará la segunda pregunta. La primera definitivamente merece un curso completo sobre las instituciones de educación superior y no puedo lamentablemente abordar todo, pero tradicionalmente las universidades han sido organizadas como un crisol de diversas especialidades que en la vida real tal vez no conversan mucho, no dialogan mucho,
¿no? Hay muchísimas reglas laterales a nivel administrativo y algunas relaciones verticales y horizontales. Así que, y muchas veces hay mucha jerarquía y hay muchísimas reglas y reglamentos y es muy difícil a veces hacer cambios a nivel de burocracias, porque en muchas burocracias o hay dentro en el seno de grandes organizaciones educativas como grandes universidades hay muchísimos pequeños reinados y principados y ducados y pequeños áreas de poder, de influencia que la gente no quiere alterar. Bueno, ahora sobre la inteligencia artificial. Este es un campo muy joven, muy nuevo, que se basa en equipos y software y programas, y en el futuro podremos quizás utilizar todo esto en el campo educativo, porque tiene que ver con las tomas de decisiones de los gerentes y administradores, y es una herramienta muy útil que ya está más accesible para la gente, y durante mucho tiempo fue una herramienta secreta, o lo que se llama en inglés clasificada, digamos, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, que no estaba accesible a mucha gente, y ahora ya se lo puede utilizar, especialmente en el campo de las inversiones, y todavía demora hasta que llegue al nivel de las universidades y incluso de las escuelas secundarias en el futuro. Pero de hecho es una tendencia que se va viendo más y más. Y en el futuro podremos, como educadores, como formadores, capacitadores, tomar este equipo y máquinas y software y programas de inteligencia artificial y trataremos de aplicarlo, tal vez no en todas las disciplinas, pero por lo menos inicialmente, para las disciplinas donde pueda aplicarse específicamente en el campo de las finanzas, por ejemplo. La siguiente pregunta nos llega de Senia Internet, La Habana, Cuba. Adelante. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo considera debe hacerse la educación de los trabajadores para garantizar el éxito en el proceso de cambio? Muchas gracias. Educación de trabajadores, Dr. Golden. Los trabajadores deben también participar desde el principio del proceso de cambio. Me gustaría que los trabajadores incluso identifiquen los problemas y que participen en el proceso de esto en el lugar de trabajo. Es importantísimo porque en la educación del obrero es importante, no es que vamos a decirles a ellos qué vamos a hacer de arriba hacia abajo, no, sino preguntarles qué les parece a ustedes que debemos cambiar y cómo podemos llegar a ese cambio. La siguiente llamada nos llega del Centro Universitario Costarricense, de Ciencia y Cultura de Costa Rica, de la ciudad de San José de Costa Rica. Adelante la llamada de Costa Rica. Hello, good morning. We have here two questions. The first one is to Dr. Golden. Para el Dr. Golden. Si considera usted que el cambio es más frecuente y diferente, ¿se puede esperar acaso reducir la resistencia al cambio en el futuro? ¿Este proceso de cambio será más fácil en el futuro, cree usted? Y la segunda pregunta la voy a hacer en español. Is there any methodology para combatir la resistencia al cambio en algún proyecto de una empresa? Thanks very much. Primera pregunta. Creo que va a ser fácil cambiar cada vez más porque la siguiente generación que va a entrar en la población activa
es distinta en todas partes del mundo, pero sí hay tienen la expectativa ya del cambio, la mentalidad de cambio, de que las cosas cambian rápidamente. Si se compara con los padres y los abuelos que permanecían en una empresa, por ejemplo, durante toda su vida, ya ellos no veían tantos cambios en la tecnología o en la fuerza laboral. Pero en cambio ahora vemos ya, nuestra mentalidad es del cambio, sabemos que todo cambia rápidamente, entonces el cambio se va a hacer cada vez más fácil de seguir y de adaptarse a él, porque es una modalidad de negociación y de los negocios en general. Y los trabajadores, los empleados, el personal, los gerentes, todo el mundo tendrá cada vez menor resistencia al cambio porque es algo natural ahora. Y la segunda pregunta, si la recuerdo bien, es acerca de las técnicas y qué hacer en las organizaciones. Debemos observar las 4 áreas que yo he mencionado. Primeramente, lo personal, lo estructural, lo cultural, lo medioambiental. Y tenemos que examinarnos como administradores o gerentes en nuestros países. Y debemos identificar en qué formas no estamos reforzando el cambio y cómo estamos reforzando más bien el statu quo. El problema de las técnicas del cambio es que los administradores a veces no se dan cuenta cómo pueden, en formas sutiles o no sutiles, cómo están obstaculizando los cambios y están esperando que haya cambios, pero en cambio hay ciertas reglas y la estructura organizacional no lo permite en cambio, así que están esperando algo que no se puede dar porque la misma estructura no lo facilita. Así que como gerentes tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo sin darnos cuenta, que estamos bloqueando el cambio y a lo mejor nuestro personal quiere el cambio y está trabajando pero no puede por las estructuras. La siguiente nos llega de la Universidad Autónoma de Guadalajara, del estado de Jalisco, México. Adelante, México. Buenos días. Soy el profesor Abraham de la Universidad de Guadalajara. Reflexionando sobre esta pared que hemos visto en su presentación, más allá del temor que afecta al cambio, ¿cuál sería? Please keep going. ¿Qué papel? Please keep going. ¿En qué papel juega el celo o la envidia en la resistencia al cambio? ¿Y cómo se pueden superar estos sentimientos? En segundo lugar, ¿cuándo es legítimo el uso de la fuerza persuasiva, de la persuasión, para implementar el cambio? Gracias. Voy a empezar con el tema de la persuasión y cuándo es legítimo utilizar esta fuerza de la persuasión. Ciertamente cuando hay una crisis, ciertamente cuando hay un peligro claro que acecha a la organización y entonces no hay que pedir opinión al empleado, sino que hay que tomar la medida de emergencia para proteger a la organización y seguir adelante. Desafortunadamente, esa técnica se utiliza demasiado, se abusa de ella cuando no hay crisis incluso. Y muchas veces encontramos organizaciones que van a crear una crisis al no reportar o al reportar mal, por ejemplo, las ventas o el presupuesto o un aspecto de la organización, y entonces crean una crisis donde no la hay para poder utilizar la coacción o la autoridad o el autoritarismo, y eso es un peligro. Hay que tener la ética para no crear crisis. Hay algunos efectos secundarios que pueden resultar muy dañinos y nocivos para la organización, por eso siempre hay que promover el cambio a nivel incremental, gradual, paulatino. Esto es lo que se recomienda. El doctor Jalil quiere hacer alguna acotación. Sí, quiero agregar algo muy brevemente, que si ustedes recuerdan, yo dije que si uno planifica, si el gerente planifica el futuro y si ve las medidas a tomar en el futuro y que hay algún reto o algún problema que se va a suscitar, entonces estamos hablando del administrador preventivo. Quizás esta persona no va a necesitar esa fuerza de la persuasión para hacerlo, y y la va a requerir, va a ser en poca medida, porque entonces va a haber menos oportunidades para el conflicto, y entonces después de la planificación se empieza el plan de acción
para evitar el problema o posponerlo o reducirlo al mínimo para evitar esa crisis? La siguiente pregunta nos llega de México, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, estado de Chihuahua, México. Adelante. Buenos días. Nuestra pregunta es, ¿cómo debemos enfrentar a fuerzas dentro de la organización que conscientemente tratan de oponerse al cambio para que no se vean afectada su influencia o poder? Gracias. Por lo general uno trata de educar a la gente y comunicarse con ellos y hacer que ellos entren a formar parte del proceso del cambio. En última instancia, a veces hay que hablar directamente, sin pelos en la boca. Hay que decir las cosas y según como sea la estructura de poder de la organización, a veces hay que hablar las cosas claramente y decir, miren, hacia dónde vamos con la organización y hacia cuál es el derrotero, el rumbo, hacia dónde nos encaminamos, y hay que hablar directamente, hay que dialogar las cosas sin tapujos, sin rodeos, y si la persona no quiere ir por ese camino, entonces hay que ver cuáles son las alternativas y encarar la realidad. La Universidad de Alicante, San Vicente, Alicante, España. Adelante, España. Hola, buenas tardes desde la Universidad de Alicante. Yo querría hacer la siguiente pregunta. Sus recetas del cambio pueden ser perfectamente aplicadas, pero ¿qué pasa cuando la finalidad y la utilización de estas son perversas? Gracias. Esto puede definitivamente ocurrir, que las motivaciones y las metas para el cambio sean mal concebidas o de naturaleza equivocada, errónea o malas directamente, maléficas. En ese caso, la resistencia al cambio es positiva porque las fuerzas de resistencia están tratando de proteger a la organización de llegar o de ir por un rumbo que la va a dañar. Así que, por ejemplo, éticamente puede haber algún valor ético en la organización y que decida que no seguir algo que tiene una intención mala o un objetivo erróneo, equivocado, y que vaya atentando contra la moralidad, la moral de cada persona que conforma e integra la organización. Así que en ese caso la resistencia es positiva y hay que organizarla. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá, del Centro Regional de Chiriquí. Adelante, Chiriquí, Panamá. Muy buenos días. Nuestra pregunta es, ¿qué factores deben considerarse al tomar las decisiones de involucrar el cambio en una organización en crisis para lograrlo lo más rápidamente posible? Gracias. Esta es una pregunta difícil sin conocer más detalles. Creo que uno de los errores es que a veces no sabemos, estamos en crisis y no vemos hacia dónde vamos. Y ahí simplemente uno da pasos equivocados porque está en la confusión. Y entonces un error trae otro error. Y lo que yo recomendaría es que el liderazgo de la organización y sus representantes tomen la perspectiva y vean a dónde es que tenemos que ir a corto plazo, no necesariamente a largo plazo, sino en emergencia. Vamos a ver cuáles son las estrategias para llegar a algo inmediatamente para evitar los errores y tomar los pasos equivocados. ¿Algún otro comentario, doctor Jalil, sobre las situaciones de crisis? Mi último comentario es que debemos, incluso cuando establecemos metas y objetivos en la organización, hay que establecerlas conjuntamente. La alta gerencia debe proponer las metas, los objetivos de la organización, tantear el asunto, conversarlo con los trabajadores, con los empleados, con todos los niveles, recibir sus comentarios y sus ideas y sugerencias y luego llegar a una conclusión donde todos hayan
participado. Muchas gracias por esas preguntas maravillosas, pero ya no se nos ha acabado el tiempo. Gracias, doctores Jalil y Golden. Esperamos que hayan aprovechado esta videoconferencia. Continuaremos transmitiendo programas sobre temas que aseguren nuestra prosperidad en el tercer milenio. Les invitamos a participar en nuestro siguiente programa del 11 de noviembre del 99, titulado La integración del trabajo, la salud y el medio ambiente, la fórmula para la prosperidad. Si desean más información sobre los programas del International Training Center, consulte el manual del participante, donde encontrará las fechas y los temas específicos de cada programa. Igualmente, si está interesado en participar en los programas de formación que ofrecemos, por favor, póngase en contacto con nuestro centro por carta, teléfono, fax o correo electrónico. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, les agradecemos mucho por su participación y su interés en nuestro programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.